Ya, ahora sí, estamos grabando, tengo el chat abierto. Como les comentaba, la tarea no es necesariamente con Revolve, sino con un patrón, como lo dijo Martín ahí en el chat, con un patrón circular. Ahora en estos minutos vamos a revisar cómo poder hacer esta geometría, que efectivamente no está sobre una superficie cilíndrica, al igual que la tarea, para no hacerlo tan fácil, tan regalado, pero vamos a ver todas las características que tiene trabajar una superficie por medio del patronaje. Si se fijan acá abajo en el recuento de la historia, no son muchos pasos los que utilizamos para poder hacer esta superficie, que podría denominarse que es un poquito más compleja. Eh, Así que eso, vamos a partir desde el principio. Para poder llegar a lo que queremos hacer, vamos a tomar como referencia este objeto que lo modeló el profesor Gabriel. Así que vamos a tomar este objeto como referencia, vamos a hacer algunas cosas iguales, unas cosas un poquito distintas, pero reparando siempre en lo que tiene que ver con la herramienta de patrones. Y un par de truquitos más. Si nos vamos a la base, nos vamos a dar cuenta que todo el objeto parte en base a un rectángulo y a un círculo exterior. Nosotros nos vamos a nuestro modelo, nos podemos dar cuenta que tenemos exactamente las mismas dimensiones en nuestro objeto, en nuestro sketch, para ser más precisos. Y vamos a partir efectivamente con este hexágono. Si devolvemos nuestra historia, estaríamos así partiendo. Luego vamos a hacer una extrusión que va a ser el perímetro o la base en la cual nosotros vamos a trabajar o vamos a perforar, en la cual vamos a restar material. De igual forma, si quisiéramos sumar material, lo ideal sería partir con esta superficie base y posteriormente agregar o sumar masa a otro objeto más grande, que al final de la ayudantía vamos a ver cómo poder combinar algunos bodies en un objeto mucho más grande. Así que seguimos entonces acá, considerando que si lo vemos desde nuestra vista superior, sigue proyectado por debajo porque tengo encendido el sketch número 1, el primer hexágono, pero solo se extruyó nuestro rectángulo base, al cual de nuevo le vamos a restar material. Luego, si es que nos fijamos acá en la historia, tenemos una extrusión, en este caso una extrusión cortante, para restar el primer hexágono. Y una vez que ya tenemos hecho nuestro primer hexágono, nos vamos a la herramienta de patrones o patrón rectangular. Para eso, la herramienta de patrón nos entrega varias posibilidades para poder generar patrones. Pueden ser caras, pueden ser bodies completos, pueden ser herramientas o procesos, como también pueden ser componentes. En este caso, como acá no hay ni una cara ni un body, sino que es una edición dentro de un componente, es un feature. Entonces, seleccionamos eso, y la manera más fácil de poder seleccionar la resta de material que sucedió con ese hexágono es dándole clic a la historia, al proceso de extrusión. Entonces, una vez que lo seleccionamos, nos podemos percatar que acá ya se quedó en azul y efectivamente guardó nuestra selección. Por ende, ya comprendió que lo que tiene que patronar es ese corte o esa extrusión corta. Después nos va a pedir direcciones. ¿Hacia dónde vamos a patronar nuestro objeto? Entonces, le damos clic a direcciones y podemos seleccionar, por ejemplo, la primera hacia el costado.
Y tenemos dos opciones. Hacerlo con las flechas a mano, un poquito al ojo. Podemos hacerlo con este cuadro de diálogo, perdón, que nos coloca acá abajo, donde ya hay algunos elementos o números conocidos que probablemente hayamos repetido con anterioridad, si es que desplegamos este menú. Eso es interesante dentro de Fusion, que logra recordar algunos números o los últimos que uno ocupó o los más recurrentes. Entonces eso también es una ayuda para poder ir trabajando cada vez más rápido dentro del software, ya que hay medidas que probablemente voy a ir repitiendo a lo largo del del objeto, del proyecto. Entonces, esta herramienta suele aparecer en prácticamente todos los cuadros de diálogo o de interacción con Fusion. Puede ser tanto en extrusión, en revolución, en prácticamente todos, donde tengamos este cuadro de texto flotante. Pero le vamos a decir que queremos 45 milímetros hacia el lado y que sean 11 repeticiones. Le damos OK. Tenemos entonces este primer patronaje hacia el lado, pero nosotros ahora necesitamos llenar hacia arriba también. Para eso, vamos entonces con la otra dirección. En este caso vamos a querer 5 hacia arriba, y le vamos a dar 50 de separación. Me quedé corto con los 5. Vamos a darle un poquito más. Por ejemplo, 6. Y le damos OK. Bueno, si se fijaron, se me fue un poquito, pero si se fijaron acá abajo a la izquierda, a la derecha, me apareció una advertencia donde Fusion me estaba indicando que habían un procesamiento muy grande de objetos, ya que estuvo multiplicando cada una de estas sustracciones n veces, por lo tanto, es un proceso complejo. El software te avisa con anterioridad y te dice, hey, existe que la posibilidad de quedarme pegado. Entonces, tiene el software esta amabilidad, esta consideración con uno, de avisarte que puede llegar a pegarse. Entonces, nos da esa utilidad. Pero bueno, volviendo al caso de los patrones, si nos damos cuenta, con la figura original, el patrón, si lo miramos, es un patrón hexagonal donde calza tanto. Si miramos esta vertical, uniendo estos dos puntos, no va otro hexágono por sobre este, sino que están seccionados columna a columna o fila por fila, teniendo medio hexágono de separación. Aquí voy con esto, que si yo junto este, lo voy a juntar con la fila subsiguiente, sino que la siguiente está corrido medio hexágono, ya que el medio de este hexágono está justo entre los dos. Para poder generar esto, tendríamos que volver a nuestro modelo, acá, y si nos fijamos, a nosotros no nos cabe otro hexágono acá. Vamos a tener que poner un poquito más de espacio. Para evitar borrar y hacer todo de nuevo, vamos hasta nuestro patrón rectangular, y le damos doble clic para poder volver a abrirlo, y acá me vuelve a aparecer la indicación. Me dice, cuidado, son demasiadas instancias de patrón. Y ahí te avisa que probablemente no estamos trabajando de la forma más óptima, o que el computador podría llegar a tener problemas de procesar toda la información que le estamos entregando o que le estamos solicitando. Así que como ya sabemos que necesitamos un número un poquito más grande, ahora efectivamente tenemos más espacio. Si ustedes se fijaron, yo hice un poquito de trampa. ¿Cuál fue la trampa que hice? Si se fijan, acá hay una pequeña ecuación. Esta ecuación, bueno, primero explicar, no sé si ustedes lo manejaban o lo sabían, pero todos los comandos de fusión, voy al tiro, José Manuel. Todos los comandos de fusión
yo les puedo dar pequeñas indicaciones numéricas, pequeñas ecuaciones para poder lograr algunos resultados. Por ejemplo, puedo hacer algunas divisiones, multiplicaciones, como es el caso de este objeto. Si se fijan, bueno, para poder llegar a ese número, si nos fijamos acá, vamos a medir. Por ejemplo, si medimos la altura de este con el subsiguiente, son 45.58. A ver si nos vamos acá, tenemos que tenemos una distancia de 39.64 por 2 y ese por 1. Ese último por 1 es para ayudar a entender al software de que la ecuación anterior que le estamos dando es efectivamente el último número que le entregamos. José Manuel, ¿cuál es la última parte que no entendiste? ¿Por poder ahí darle una vuelta? Pero mientras, ahora ya sabemos que efectivamente tenemos la distancia correspondiente tanto entre cada uno de nuestros hexágonos. Ya, perfecto. Vamos, nos quedan más pasos sobre patrones, así que ahí vamos a repetir con algo un poquito más adelante. Entonces ya tenemos acá nuestro primer grupo de hexágonos. Si nos devolvemos a la figura original, vamos a ver que es exactamente el mismo proceso. Partieron con una extrusión, dos extrusiones, el patrón, y es lo que llevamos nosotros. Dibujo, sketch, dos extrusiones, patrón. Perfecto. Después, ¿qué fue lo que se hizo? Otro sketch. Lo vamos a abrir acá un poquito. Y nos vamos a percatar que hay una distancia desde 5 y que está centrado justo al medio. Ahí vamos a tener un par de desafíos entonces. Volvemos a nuestro objeto, le damos clic derecho, crear un sketch, y vamos entonces a crear un polígono. Da lo mismo si es circunscrito o inscrito dentro de una circunferencia. Vamos a ocupar este. Pero sí es relevante comprender de que vamos a trabajar siempre desde el centro de nuestra circunferencia. Y efectivamente acá tenemos entonces un hexágono. Vamos a dejar acá. Lo podemos mover. Pero si se fijan, tengo algunos problemas de que el hexágono no está parametrizado. Sabíamos entonces que la distancia de aquí a acá son 40 milímetros, pero además ahora estoy medio chueco, no estoy tan, si lo pongo acá no está muy alineado. ¿Cómo nos podemos ayudar entonces? Vamos a utilizar una línea como eje vertical. Esta línea que acabamos de hacer, le damos clic derecho y se nos va a abrir este submenú de opciones. Dentro de este submenú de opciones vamos a cambiar que la línea que acabamos de hacer va a pasar a ser una línea de construcción. Entonces si ahora nos salimos, nos podemos percatar que la línea de construcción es una línea punteada. ¿De qué nos sirve esto? Las líneas de construcción nos sirven para apoyarnos en la construcción o en la referencia con algunos objetos. Por ejemplo, ahora que ya tengo esta línea del centro, vamos a utilizar un constraint o una restricción de dibujo de paralelas, donde le vamos a decir que nuestra línea de centro del hexágono queremos que sea paralela al borde de nuestra plancha, por así decirlo. Entonces, una vez que seleccionamos, hicimos clic, me devuelvo, para que lo veamos de nuevo. Vamos con, ahí está, chueco, un constraint de paralelas, de líneas paralelas. Le damos clic primero a la línea que nosotros queremos que gire en base a una que nosotros que quede paralela. Le damos clic, si se fijan,
se giró y ahora va a estar siempre paralela a nuestro borde. Si es que nosotros nos devolviésemos y cambiáramos la dirección del borde, este hexágono va a seguir esa instrucción, que es ser paralelo a esto. Y por lo que vimos además, esto tiene que estar justo al centro de los dos hexágonos. Otro truco que podemos usar acá es juntar acá y acá, y también de este punto hasta el punto más bajo tenemos 5. Podemos hacer lo que hizo el profesor Gabriel, que utilizó las dimensiones para poder separar el objeto, o lo podemos hacer en base a líneas. En este caso, usamos una línea ya. Si volvemos a la herramienta de línea y nos acercamos lo suficiente, nos va a marcar por medio de ese triángulo celeste que ese es el centro. Le damos clic y 5, porque esa es nuestra distancia. Lo dejamos recto y ahora ya sabemos que todo esto está al medio y efectivamente está a 5 de distancia, 5 milímetros. Le damos clic derecho, construcción, y ahora quedó como línea punteada también. Y utilizando otro de los constraints, vamos a utilizar el que es coincidente. ¿Qué hace esto? Hace coincidir dos objetos o dos elementos. En este caso, nosotros queremos hacer coincidir dos puntos. Le damos con, una vez que está seleccionado acá, sabemos que estamos trabajando en la interfaz de un constraint. Seleccionamos el primero, seleccionamos el segundo punto al cual nosotros queremos coincidir, y nuestro hexágono ahora se movió, y el punto que habíamos seleccionado coincide exactamente con el punto que está acá, que si lo dimensionamos desde aquí hasta aquí, tenemos exactamente las mismas dimensiones, 2.5 y 5. Si nos devolvemos el modelo original, vamos a tener 2.5 y 5. Son exactamente las mismas medidas. Vamos a finalizar acá, vamos a extruir y vamos a cortar. Vamos. Y parece que voy muy lento porque ya son las 2. Vamos a tener que ponerle un poquito más de chala a este elemento. Pero lo bueno es que aquí vamos a tener que volver a hacer un patrón, así que atento, José Manuel. Tenemos efectivamente entonces nuestro nuevo hexágono que nos va a dar esta segunda línea de patrones. Vamos a abrir nuestra interfaz de patrones, donde de nuevo nos va a preguntar qué queremos seleccionar. Una edición, en este caso nuestra última extrusión, que fue el último hexágono que hicimos, porque le restamos a nuestra superficie total. Nos ponemos en un punto donde sea más claro para nosotros visualizarlo. Nos va a pedir de nuevo direcciones. Vamos con la que es hacia el lado. Le vamos a decir que hacia el costado queremos 11 a 45 milímetros de diferencia, de distancia. Entonces, ya tenemos esa primera fila. Ahora necesitamos hacer la columna hacia arriba. Tenemos entonces que, estamos 1, 2, 3, 4. Vamos a darle 4 y vamos a utilizar, por ejemplo, en este caso, el número que ocupé en la distancia del patronaje fue demasiado chico, entonces comenzaron a colisionar ambos patrones y terminó una figura un poquito más extraña. Pero, si nos vamos acá, podemos revisar de nuevo la ecuación que utilizó el profe. Nos devolvemos a nuestra figura, le damos doble clic al patrón para poder editarlo. Esto es en base a cualquier editor que ustedes ocupen o cualquier herramienta que ocupen al interior de Fusion. Si ustedes le vuelven a dar doble clic, va a volver a abrir todas sus propiedades y son todas
completa y absolutamente editable. Entonces vamos a nuestra segunda dirección. Control B. Le damos OK, que el computador piense un poquito. Y tenemos aquí entonces nuestro patrón. Nos faltaría el borde de acá. Vamos a avanzar un poquito más rápido, vamos a ver. Vamos a eliminar algunas de las cosas. Muy bien, José Manuel. Vamos a eliminar algunas de las cosas que tenía acá en el historial para reciclar algunos elementos y avanzar un poquito más rápido, si no nos vamos a quedar atrapados. Ahora, efectivamente aquí yo ya tenía listo este sketch, que si nos vamos hacia adentro, se van a dar cuenta que está construido exactamente igual que el otro. Utilicé una línea de referencia, una línea punteada, para poder hacer un constraint paralelo junto con el borde. Si ustedes se fijan, y acá ya vamos a entrar en algunos detalles, acá podemos ver esta línea paralela, o este icono de dos líneas paralelas, que es este mismo icono. Cada vez que ustedes ocupen un constraint sobre un objeto, sobre un dibujo, sobre un croquis, va a tener el constraint a la vista. Por lo tanto, uno va a poder saber desde antes, esto efectivamente es paralelo a esto, o por lo menos saber que sobre esa línea ya se aplicó un constraint. Entonces, puede ser más fácil o nos ayuda a comprender de mejor manera cómo se construyen las cosas y en base a qué se están referenciando. Le damos OK, finalizar nuestro sketch. Y se extruyó de la misma forma. Vamos a apagarlo. Y nuevamente vamos a tener que un patrón, en este caso, si le damos doble clic para poder abrirlo, solo tuvo instancias en vertical, no en horizontal, ya que eso era lo único que nosotros necesitábamos restar o eliminar del objeto. Le damos OK. Y ahora nuestro patrón, nuestra grilla, ya se va pareciendo bastante más a la original, que tendría a ser esta. Pero si se fijan, también hay elementos, está este círculo externo, se ve que tiene un borde, hay algunos elementos más que vamos a revisar junto con esto, con estas puntas salientes. Nos devolvemos acá y volvemos a encender nuestro sketch número 1, que fue el primero que hicimos. Y nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, aquí tenemos un borde, como también tenemos un círculo exterior. Felipe, Dime. disculpa, que a lo mejor igual sería bueno mencionar antes de pasar al círculo y a la parte exterior, que los patrones igual yo puedo elegir que hay alguno ausente, así como de repente hay algún diseño que yo quiero llenar todo el patrón excepto el medio, por ejemplo, yo podría desactivar ese central y no se va a hacer el patrón ahí, por ejemplo. Claro, efectivamente. Si le Entonces damos ahí yo doble clic, puedo como que se me aumentan las posibilidades de diseño, es mucho más versátil y así puedo hacer todo mucho más personalizado según la aplicación. claro, ahí lo que está diciendo el profe Andrés es cierto, podemos generar patrones más complejos, ahí sí podemos interactuar con los números, ir haciendo un par de cálculos un poquito más interesantes, e ir jugando con esta separación, distancia, que hayan elementos que no existan o que no afecten al patrón. Y así podemos lograr algunos elementos también interesantes. Entonces, pero bueno, tomando ahí lo que estaba diciendo Andrés también, es relevante entender de que la herramienta de patrones no es solo para hacer puntitos o perforaciones, sino que nos va a permitir generar geometrías más complejas o poder proyectar algunos patrones sobre superficies que podrían no ser planas. Entonces, es una herramienta que es súper potente si es que la sabemos manejar bien. Por ejemplo, el hecho de generar esta grilla dentro del cilindro, que era parte de la tarea, es una herramienta bastante potente que
en el caso de la tarea son cuadrados, son rectángulos los que se restan, pero podrían ser estrellas, podría ser un patrón que permita, por ejemplo, el paso del aire de un determinado cilindro, de un determinado tubo, que podría ser, por ejemplo, un cañón, en el cual nosotros necesitamos eliminar cierto porcentaje del aire, o necesitamos que ingrese aún más aire, y así las posibilidades van a ir creciendo, van a ir aumentando en base a esta herramienta que a medida que nosotros vayamos descubriendo el potencial que tiene, siempre le vamos a poder sacar y le vamos a poder exigir un poquito más. Entonces, en honor al tiempo, vamos a avanzar un poquito más. Volviendo al modelo, sabíamos que tenemos que generar esta estructura por fuera, así que vamos con la extrusión de nuestro borde. En este caso, el dibujo está abajo, queremos extruirlo, y en este caso, yo, por ejemplo, no sé cuál es la distancia, o efectivamente me da lo mismo cuál es la distancia, puedo hacer clic con él, referenciarme en base a la extensión de la extrusión, hartas X en estas palabras, hacia un objeto, o hacia un punto determinado. Porque yo con distancia aquí le podría poner, no sé, 15, y me queda gigante, o 115. Pero vamos a poner acá que es hacia un objeto. Ustedes se fijan, queda en un highlight, o mucho más claro, algo que yo esté tomando o seleccionando. En este caso está tomando el perfil superior. Le damos clic, y efectivamente la extrusión subió hasta esta cara. Esta herramienta es bastante potente. Ahora podría haber sido un número fijo, podría haber puesto efectivamente la distancia, pero si es que esta superficie en la cual hicimos el patronaje fuese una superficie alargada o una superficie curva, esto nos permitiría que la extrusión llegue hasta todos los puntos de nuestra superficie, y no solo una distancia predeterminada. Una herramienta que más adelante podemos profundizar mucho más, no hay ningún problema. Pero en este caso nosotros lo vamos a dejar como un body aparte, no lo vamos a unir. Y vamos a aprovechar entonces el último círculo que nos queda, haciendo lo mismo, hacia un objeto, nos referenciamos a la última cara que ya hicimos, un nuevo body, un nuevo cuerpo, y ahora se nos parece un poquito más. Vamos a apagar nuestro sketch, y en este caso, entonces, si nos vamos a la carpeta de bodies, tenemos 1, 2, 3. Y cada uno completa y absolutamente delimitado respecto al otro. Vamos a poner acá, vamos a hacer un sketch nuevo, porque nos falta, para poder terminar esto, estas pestañas que están acá arriba. En este caso, por ejemplo, a nosotros nos gustan mucho más los círculos, y le vamos a hacer que nuestras pestañas sean de un perfil circular. Veamos que estamos ok con nuestro sketch. Vamos a extruir utilizando lo mismo que hemos hecho con las últimas extrusiones, hacia un objeto. Seleccionamos la cara hacia la cual queremos extruir, y también en este caso lo vamos a dejar como un body nuevo. ¿Por qué? Porque ahora nosotros vamos a hacer, en vez de haberlos dibujado todos, o haber hecho, por ejemplo, mirror al interior del dibujo para poder haber hecho todas las extrusiones de una sola vez, vamos a utilizar un patrón circular. Pero en este caso, el patrón circular me pide, primero, lo mismo, un algo que patronar, en este caso va a ser nuestra última extrusión, un eje. Yo puedo referenciarme en base al universo X, Y y Z, como este objeto nosotros lo fabricamos o lo pensamos considerando que ese siempre iba a ser el centro, podríamos utilizar ese mismo eje. Pero, como nos gusta complicarnos un poquito más, o simplemente conocer algunas herramientas nuevas, vamos a nuestra pestaña de construcción, y vamos a utilizar un
esta herramienta, que es el eje a través de un cilindro, un cono o un toro de revoluciones. Le damos OK, y nos va a preguntar cuál es la cara, que como ya sabemos, puede ser una cara de un cilindro, un cono o un toro de revolución. Si nos acercamos lo suficiente, nos va a permitir seleccionar solo la cara exterior de este círculo, porque eso efectivamente es un cilindro. Así que le vamos a dar acá, y si nos alejamos lo suficiente va a aparecer esta pequeña rayita que viene a indicar el eje. Ese es el centro de nuestra circunferencia, que efectivamente va a coincidir con el eje Y, que vendría a ser este que está acá, porque sabemos que el eje Y es el que está en vertical. Así que le vamos a dar OK, pero nuestro eje, nuestra rayita, muy chiquitita. Entonces nos vamos a acercar, si nos acercamos lo suficientemente con el mouse, va a encender algunos puntos. Si estos puntos yo los tomo y los estiro, lo que voy a estar haciendo es estirar mi eje. Entonces si ahora yo me alejo, ahora efectivamente ya tiene una dimensión, un tamaño que puedo ver y puedo no confundirlo. Todo esto es en búsqueda de trabajar lo más rápido y lo más eficiente posible, y parte de la eficiencia es no confundirnos con otra herramienta. Entonces volvemos acá, patrón circular, queremos que sea un feature, vamos entonces a nuestra última extrusión, que fue la pestaña, el eje, vamos a seleccionar el eje que hicimos nosotros, y en este caso abre otras posibilidades. Por ejemplo, nos pregunta si queremos que este patrón sea en los 360 grados del círculo, en un ángulo que nosotros le indiquemos, o simétrico en base a que el círculo, por ejemplo, estuviésemos tratando de hacerlo mitad y mitad. Nosotros lo queremos hacer full, 360 grados, y queremos que sean 6 pestañas. Ahí calculó las 6 pestañas, y le damos OK. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Tenemos muchos bodies, muchos. Si nos vamos al dibujo original, es solo un body. Entonces, ¿qué nos falta? Hacer una pequeña combinación de cuerpos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Con la herramienta combinar. Esto es una cola que vamos a pasar bastante rápido, pero más adelante vamos a profundizar un poco más en esta herramienta de combinación, que es una herramienta sumamente potente que vamos a ver dentro de las próximas semanas también. Así que si es que voy muy rápido, no se asusten, porque lo vamos a revisar más adelante con mayor profundidad. ¿Qué es lo que hace esta herramienta? Como su nombre lo dice, combinar, nos va a permitir juntar algunos cuerpos. Siempre son bodies, no nos dice componentes. Primero nos pregunta cuál es nuestro target, cuál es el body objetivo, nuestro body al cual queremos que se adhieran las cosas. Nosotros queremos que las cosas se adhieran a este del centro. Y luego nos pregunta cuáles son tools, las herramientas que queremos adherir. Vamos con el borde, vamos con el círculo, y vamos posteriormente con todas las pestañas. Podemos percatarnos que quedan en color azul todas aquellas que nosotros seleccionamos, y nos va a permitir hacer algunos trabajos. Por ejemplo, en este caso, unirlos. Podría ser cortarlos. Si es que yo quisiera cortar un body por medio de otro body, utilizar ese body como herramienta, esta es una de las posibilidades. O si yo quisiera hacer una intersección entre dos o más bodies, nuevamente esta es la herramienta. Pero esas dos posibilidades las vamos a profundizar en otra oportunidad. Le damos Join, entonces tenemos nuestro Target Body, que es 1, y además 8 otros Tool Bodies o herramientas seleccionadas para poder combinar con nuestro cuerpo principal o nuestro cuerpo objetivo. También nos pregunta si es que una vez que combina todos los objetos, este resultante se transforma en un nuevo componente o simplemente es un body más. Como también nos pregunta si es que deja las herramientas o las elimina. En este caso nosotros vamos a dejar que las elimine,
y que siga siendo un body. Por lo tanto, no le vamos a dar clic a ninguno de los dos. Le damos OK, va a pensar en breves segundos, y ahora si vemos nuestra línea de bodies, efectivamente todos se unieron al primer body, que era nuestra rejilla, nuestro patrón. Entonces ahora ya con este body nosotros podemos, por ejemplo, transformarlo en un componente o lo que queramos. Y teniendo una precisión cronométrica, nos quedan 2 minutos para preguntas. ¿Alguna duda hasta el momento respecto principalmente a la herramienta que tiene que ver con patrones? ¿O todo fue una presentación impecable? Sin dudas algunas. Yo quería agregar una cosita, como a partir de lo que dijiste al último, del combinar. Que el combinar, claro, muestra el menú que solo puede elegir bodies, pero eso no quiere decir que no se puedan combinar cosas de los componentes, porque tenemos que recordar que cada componente tiene su propia carpeta de bodies. Entonces puedo combinar, intersectar o restar los bodies de un componente con los de otro componente, o incluso con los que están en la carpeta general de bodies. Entonces, al final no vamos a tener ninguna limitación de combinar cosas, porque al final cada componente tiene su propia carpeta de bodies, y así pueden combinar diferentes cosas y transformarlas en componentes. Y es todo muy flexible en ese sentido. Exacto. Ahora podríamos hacer, bueno, es que efectivamente podríamos estar mucho rato acá jugando con las posibilidades que nos entrega la herramienta de combinar. Pero eso lo podemos ver en otro programa, en otro show. Eso, no sé, Andrés, si quieres comentar algo más, si alguno de los chicos, chicas, tiene alguna duda. Recordarles que vamos a estar subiendo, de hecho ya está arriba el solucionario desde la semana pasada, el solucionario de la tarea 1 de modelado. En programación van a estar subiendo los solucionarios de las tareas en formato de pauta, una pauta escrita que ahí les vamos a ir mostrando claramente dónde verla, pero las de modelado van a ser en video, y son videos cortos. El de la tarea 1 dura como unos 8 minutos y va a tratar de que sea no más que eso. Y la idea es hacerlo semana a semana, a medida que hayan tareas nuevas de modelado, ejercicios nuevos de modelado que vayan de tarea, los vamos a ir resolviendo en un solucionario en video para que lo consulten después de que lo hayan hecho y vean si es que lo hicieron bien o si es que pueden haberlo hecho de otra forma, porque hay más de una forma de hacer lo mismo, así que así aprovechan de comparar y ver si además les surgen dudas que después pueden preguntar a la ayudantía. Eso es lo último que dijiste tú, Andrés, es sumamente relevante. Acá no existe ninguna fórmula mágica, sino que hay muchas posibilidades de llegar exactamente a lo mismo. Por ejemplo, el mismo patrón se podría haber hecho de forma manual o con el patrón de Sketch y no con el patrón de edición de sólido. Y así, ¿no? A lo que vamos con Andrés es que todo lo que les enseñamos nosotros son herramientas, pero bajo ningún caso es un canon que tengan que seguir de manera bíblica, sino todo lo contrario, son recomendaciones del correcto uso y de una buena manipulación del software. Así que eso, los solucionarios van a ser un aporte, una ayuda, un complemento a sus tareas. Bajo ningún caso van a estar listos o van a estar subidos antes de que ustedes puedan entregar las tareas, porque si no, no sería una tarea. Eso, estando pasados con 2 minutos, vamos a dejar de compartir pantalla y vamos a dar por finalizada